Bueno, muy buenos días. Saludos a todos y a todas los presentes y le damos la más cordial bienvenida al ciclo de conversatorios Innovando en Madera Nativa. Y en primer lugar queremos saludar a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, saludar al Cerime de Agricultura de la región de Los Ríos, el señor Patricio Barría. Al gerente de la sede de Los Ríos del Instituto Forestal Infor, señor Gerardo Vergara. A la encargada del Fondo de Investigación del Bosque Nativo de CONAF, la señora Carmen Gloria Quesada. Al director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Austral de Chile, UACH, Emil Osorio. A los integrantes de la mesa técnica del proyecto Innovando en Madera Nativa, que componen organismos públicos, privados, la academia y gremios. Y a los estudiantes de la carrera de Arquitectura de la Universidad Austral de Chile. Y a las personas también que nos acompañan de otras instituciones. El proyecto Innovando en el Diseño de Productos de Uso Doméstico de Madera Nativa de Bosques de Roble, Raulí y Coihue, de las regiones de la Araucanía y Los Ríos, se enmarca en la línea de productos forestales madereros del Fondo de Investigación del Bosque Nativo de CONAF. En él se busca innovar en los diseños de productos de uso final que permitan mejorar el valor de la madera nativa. A nivel territorial, este proyecto abarca las regiones de la Araucanía y Los Ríos y se enfoca en la madera de especies de los bosques de Roble, Raulí y Coihue. Para dar inicio a esta actividad, nos entregará un saludo de bienvenida el director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Austral de Chile, el señor Emil Osorio. Hola, buenos días, autoridades, amigas, amigos, estudiantes. Quería agradecer la invitación, ¿se escucha? ¿Sí? Quería agradecer la invitación a este evento y destacar la importancia que tiene en el contexto de la escuela. Solamente recordar que es una escuela que está fuertemente ligada al territorio y el territorio como medio nos ofrece, ¿cierto?, este material que está disponible de alguna manera y también que se está dejando de lado. ¿Suena o no? Sí, gracias. Y resumiendo un poco también el contexto en que se da este evento, agradecer también a la gestión de Alejandra y la invitación, nuestra subdirectora. Desde el comienzo decía, la escuela está ligada al uso de la madera como lógica de diseño también, a través de los talleres, a través de asignaturas. Una de las fundadoras de esta escuela tuvo una vasta trayectoria de trabajo en diseño y construcción en madera, y también ahora nuestra profesora Alejandra y el profesor Cristian, ex director de la escuela, también han tenido un desarrollo profesional en esa área y también de investigación. Por último, quería también felicitar a las y los estudiantes, que agradezco que estén también en masa acá hoy, quienes han participado con mucho entusiasmo en las últimas asignaturas que han tenido que ver con el trabajo en madera. Y hoy vamos a poder ver probablemente algunos de esos resultados. Así que felicitaciones para ustedes también. Muchas gracias y espero que sea una bonita actividad. El director de la escuela, agradecemos las palabras del director de la Escuela de Arquitectura del UACH, Emil Osorio. También nos va a entregar su saludo la encargada del Fondo de Investigación del Bosque Nativo de CONAF, la señora Carmen Gloria Quesada. Gracias, Richard. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta actividad. Para nosotros como corporación que administramos la Ley 20.283, bueno, esto es una grata sorpresa encontrarnos que el interés que demanda el bosque nativo, que demanda el tema del manejo sustentable, porque finalmente el Fondo de Investigación que financia este proyecto
pretende eso, o sea, llevar a cabo iniciativas de investigación que propendan a mejorar el manejo, la sustentabilidad de nuestros bosques en todos los sentidos, en el sentido económico, medioambiental y también social. Bueno, y esta línea de investigación en la que de productos maderables pretende efectivamente eso, mejorar todo el tema de esta triada de sustentabilidad, porque toda vez que ponemos valor a la madera que podemos obtener del manejo que va a llevar a recuperar a nuestros bosques, también disminuimos las brechas sociales de las personas que viven en la ruralidad y que son propietarios de bosques nativos. Entonces, en ese sentido, también es importante que podamos tener nuevas iniciativas, nuevos modelos de manejo y productivos, como integrar en temas no tan solo de pequeñas piezas, como lo hice el proyecto, pero también en otras que ojalá pudiésemos integrar en la arquitectura, en la construcción, para poder poner en mercado y en producción nuestros bosques. Así que nada más que agradecer la participación, el interés, y también al Instituto Forestal y a la Universidad Austral por prestarnos sus dependencias también. Gracias. Bueno, agradecemos a Carmen Gloria Quesada sus palabras por parte de CONAF, del Fondo de Investigación del Bosque Nativo. Justamente, como ella mencionaba, la institución implementadora de este proyecto, el Instituto Forestal, está presente, y invitamos al gerente de la sede de Los Ríos de nuestra institución, señor Gerardo Vergara, que también nos entregue un breve saludo. También este trabajo conjunto entre las instituciones, la universidad, en lo concreto la Universidad Austral, en relación al valor de la madera, ¿cierto? La madera nativa en lo concreto. ¿Ya? Lo importante que es para nosotros, las maderas nativas acá en la región. Las maderas nativas tienen un sello regional, se producen acá. Mucha gente depende de eso, de sus ingresos, y por lo tanto queremos que a las maderas nativas les vaya bien, porque si les va bien a las maderas nativas, si son utilizadas también, el bosque es valorizado de alguna manera también. En ese sentido, agradecemos también al Fondo de Investigación que apoya este proyecto para que se pueda generar información pública, para que pueda ser utilizada por ustedes, ¿cierto?, en el futuro como estudiantes, futuros profesionales y, por supuesto, por todos los profesionales que demandan este noble material ecológico, que es de gran valor para nosotros como sociedad. Así que, sin más, invitarles a que puedan disfrutar de las presentaciones del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo Vergara, gerente de la sede de Los Ríos de Infor. Finalmente, queremos también invitar al Ceremi de Agricultura de la región de Los Ríos, el señor Patricio Barría, también a que nos entregue sus palabras. Bueno, muy buenos días. Muy agradecido de estar con ustedes acá. Saludar, en realidad ya están todos saludados los vocativos. A mí me gustaría, bueno, para que empecemos a conversar, en realidad que el tema es bastante interesante que se va a tratar acá, quisiera solamente relevar dos cosas. Nuestra región tenemos 200.000 hectáreas de plantaciones y cerca de 900.000 hectáreas de bosque nativo. Entonces el bosque nativo en nuestra región es algo que nosotros debemos relevar, debemos ser capaces. Tenemos una facultad, yo también soy exalumno de acá, que lleva muchos años investigando los manejos, ya tenemos mucha claridad, mucha ciencia detrás del bosque nativo. Entonces ya llegó el momento de hacer cosas con el bosque nativo. Y la sociedad nos impone algunos nuevos desafíos en torno al bosque nativo. Y esos desafíos van un poco más allá de lo que es la producción maderera. Está todo el tema de la producción de agua, la producción de productos forestales no madereros, etc. Hay mucha cosa que es el uso recreativo de los bosques, que ahora, hace 20 años atrás, cuando yo recién salí de la escuela, no era un tema muy relevante. Nosotros
los profesores en las primeras clases nos enseñaban los otros usos del bosque, y uno decía como que los miraban medio lejanos, así como que veían las películas gringas, el Yosemite ahí caminando por los bosques, y decía, chuta, bueno, algún día el bosque nativo tendrá ese valor. Ahora lo tiene. Ahora la gente lo valora, la gente quiere ir a hacer excursiones, quiere caminar por los bosques, quiere saber de los bosques. Ahora se venden libros de bosque, se venden libros de los árboles nativos, a la gente le interesa saber estas cosas. En eso ha cambiado mucho nuestra sociedad y por eso lo quería relevar, por el uso, pero aquí estamos como dando un nuevo paso en este conversatorio, que es ir más allá del uso maderero, el uso tradicional. Nosotros cuando estudiábamos ahí en Las Ánimas, cerca en Avenida España, estaba lleno de barracas y madera relacionados al torno del uso del bosque nativo en términos más industriales. Entonces ahora lo que queremos hacer y lo que tenemos como visión es que vamos a darle un uso pero con un mayor valor, como decía el director. Tenemos que darle un uso mayor en términos de calidad, no de cantidad como se hacía antes. Antes se cosechaban los bosques, ustedes son, a lo mejor los estudiantes le hablan un poco, pasaban unos camiones que se podían un solo árbol. De ese nivel de producción estamos hablando en esos años. Ahora tenemos bosques secundarios. Los bosques secundarios implican otro desafío, que es mejorar la calidad y también mejorar las tecnologías para manejar esos bosques. Esa cosa y en este tipo de conversatorio estamos buscando eso, buscando cómo le damos un nuevo valor. Y ahí hay un desafío. Y ahí viene la segunda parte de lo que quiero relevar, que es hablarle un poco a ustedes, los jóvenes de arquitectura, que son un tremendo aliado para nosotros. Es decir, ustedes tienen, me imagino que todos saben lo importante que es la madera en términos de captura de carbono. La mitad de la madera es carbono. La captura de carbono en los bosques es súper importante. Entonces, ¿dónde se mantiene capturado? En la madera, y la madera en las construcciones permanece por cientos de años. Aquí tenemos casas a la orilla del río, antiguas de la colonización alemana, que la madera todavía está ahí y va a durar no sé cuánto, vamos a pasar nosotros y van a estar esas casas aún ahí. El carbono va a estar ahí capturado. Entonces, ese es un valor importante para nosotros destacarlo, y está en ustedes, los jóvenes, la creatividad de usar la madera, de usarla, de darle valor, darle usos estéticos muy bonitos, es decir, hacer un uso ya más boutique de la madera. Y eso nos va a permitir usar maderas de pequeñas escuadrillas. Los bosques nuestros son nuevos, entonces tampoco tenemos que tratar de tener tecnologías para usar esos bosques nuevos y producir estos productos nuevos como los que veo ahí en las exposiciones que están ahí atrás. Y entonces el llamado a ustedes es la creatividad y fomentar el uso de la madera. Yo como ingeniero forestal en el ejercicio de mi profesión me vinculé muchas veces con arquitectos para poder ver qué podíamos hacer con madera. Y efectivamente hay muchas cosas que se pueden hacer y además que tienen muy buen valor. La sociedad también está dispuesta a pagar un valor distinto por maderas nativas, por tener un mueble de maderas nativas dentro de su casa, bonito, bien diseñado. Ahí está también el desafío de las escuelas de diseño, de generar cosas nuevas, innovadoras. Así que mi llamado es a ustedes, jóvenes, a que nos ayuden en esta tarea de revalorizar el bosque nativo, de reencantarnos con el uso de la madera. Así que esperamos que este conversatorio sea muy interesante y que salgan muchas ideas aquí y que ustedes también se vayan nutridos de esas ideas y de esos desafíos que les estoy planteando. Muchas gracias. Muchas gracias, Seremi de Agricultura de la región de Los Ríos, señor Patricio Barría. Bueno, tal como lo mencionaba el Seremi, este conversatorio se generó como un espacio de reflexión, discusión y difusión, y que para lo cual se organizó un ciclo de 3 conversatorios. Este es el primero de ellos. El segundo seguramente lo vamos a hacer en la región de la Araucanía, que es otro de los territorios que involucra este proyecto, y en la cual se abordarán distintas temáticas en cada conversatorio. Las 3 temáticas que hemos definido son innovación, tecnología y redes. Este primer conversatorio que nos convoca el día de hoy justamente abordará la innovación como tema central de la conversación que tendremos con nuestros invitados. Bueno, y para esto les quiero presentar a los invitados que tenemos muy interesantes y que nos acompañan para poder conversar sobre el uso de la madera. En primer lugar, quiero presentar a Cristian Valderrama, que no sé
¿Está allá? Cristian Valderrama. Bueno, Cristian es arquitecto, docente, investigador del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Austral de Chile y magíster en construcción en madera. Voy a resumir el currículum de cada uno porque es extenso. Mariela Reyes también, que nos acompaña ya, Mariela. Mariela es coordinadora del MATLAB, del Laboratorio de Experimentación Material de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Chile, universidad en la cual también es docente de la carrera de arquitectura. Y también está la doctora Alejandra Schweften. Alejandra es profesora asociada del Instituto de Arquitectura y Urbanismo y subdirectora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Austral de Chile. Además es investigadora asociada del Instituto Forestal. Bueno, a continuación le voy a explicar el mecanismo de este conversatorio. En primer lugar, nuestros invitados van a hacer una breve presentación cada uno de 10 minutos. Posteriormente, los invitados van a pasar adelante, van a responder 2 preguntas que hemos preparado para que cada uno reflexione en torno a ellas y posteriormente vamos a dar el espacio para que ustedes puedan hacer las consultas, comentarios que les parezcan pertinentes. Y en primer lugar, comenzará con las presentaciones la doctora Alejandra Schweften. Un aplauso, por favor. ¿O quieres usar esto? La mano? No, pero estoy bien. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por estar acá, a las autoridades, a los colegas que han sido parte de este proyecto y de este proceso y han tenido una participación importante que vamos a ver más adelante. Así que nos interesa mucho que estén todos acá. Yo voy a hacer una pequeña introducción de lo que hemos avanzado hasta ahora o de la motivación que tenemos en cuanto a la innovación en el proyecto para contextualizar luego las presentaciones de nuestros invitados y poder conversar con respecto a temas de innovación en el uso de la madera. El nombre del proyecto, el nombre completo es Innovando en el diseño de productos de maderas nativas de bosques de roble, raulí, coihue de las regiones de Araucanía y Los Ríos. Y el equipo del proyecto está compuesto también por los investigadores Marjorie Martin y Carlos Bichner del Instituto Forestal. Como ya escucharon antes, es un proyecto financiado por el Fondo de Investigación del Bosque Nativo de CONAF y desarrollado por Infor en conjunto con varias instituciones, entre las que están la Universidad Austral y la Universidad Autónoma, que han sido parte importante también del desarrollo de las distintas etapas de este proyecto. La idea es contarles bien resumidamente por qué nos interesa trabajar con el bosque nativo, con las maderas nativas, cuáles son las motivaciones en términos de innovación y cuáles son los avances hasta el momento que hemos tenido, qué es lo que hemos logrado desarrollar en el contexto de este proyecto. Ahí sí. Y primero partir con que nosotros decidimos trabajar en las regiones de los ríos y la región de la Araucanía por las características que tiene el bosque nativo en la región, porque ya habíamos realizado en conjunto con los colegas de Infor varios estudios al respecto. Veíamos que en ambas regiones había un potencial importante de manejo sustentable del bosque nativo y que además el bosque nativo en términos de superficie corresponde al 30% de la superficie de la región de la Araucanía y al 49,5% de la superficie de la región de los ríos. Por lo tanto, hay una relevancia mayor de la superficie de bosque nativo dentro de la región y también de las especies de roble, raulí, coihue, que es específicamente en las que nos estamos enfocando en este proyecto. Tenemos también que si vemos los mapas de ambas regiones y la distribución de los bosques de roble, raulí, coihue, cubren de forma bastante homogénea la región completa y teníamos también todos los datos de las investigaciones previas de el potencial que había para el manejo sustentable de estos bosques, para el manejo productivo de estos bosques y también la disponibilidad de maderas, especialmente maderas cortas y maderas delgadas que no son quizás idóneas para usos estructurales, pero que tienen una cantidad de otros usos posibles que no estábamos mirando. Y que veíamos también que ahí es donde nos faltaba innovación en el diseño para mirar qué otros usos podíamos darle a estas maderas que estaban disponibles en los bosques porque podían permitir entonces el desarrollo de este manejo sustentable en ambas regiones. Entonces, nuestra motivación para agregar valor al bosque nativo se dio principalmente a través de estas 3 acciones. Por un lado, innovar en el diseño, buscar cómo a través de nuevos diseños de elementos y componentes en base a madera nativa podemos mejorar o podemos potenciar el manejo sustentable.
cómo visibilizar las oportunidades que hay en el uso de maderas nativas, pero entendiendo todos los aspectos que involucra el uso de la madera nativa, los aspectos de sustentabilidad, los aspectos culturales, los aspectos económicos. Entonces, también era importante para nosotros no solo el diseño de los productos, sino que tener una mirada global de todo el proceso que hay desde el manejo del bosque hasta que tenemos los productos terminados y los diseños finales. De manera de también poder diversificar la producción primaria y secundaria de la industria de la madera en ambas regiones. Entonces, para agregar valor al bosque nativo, estamos trabajando en el desarrollo de estos nuevos productos, pero en paralelo también, y en este trabajo que hemos realizado con los estudiantes específicamente, cómo valorar también los servicios ecosistémicos del bosque nativo, es decir, que hemos estado trabajando entendiendo todo el proceso desde el manejo sustentable del bosque, no solo en el diseño final, y eso nos ha permitido entender este ciclo completo, donde hemos puesto en este caso la innovación en el diseño al centro, que nos permite, por un lado, potenciar el manejo sustentable del recurso y por otro lado potenciar la industria local, entendiendo que el diseño no es solo la parte final de la cadena y que se separa a veces de todo lo que pasa antes, y a veces incluso los que estamos en el área de diseño de la construcción no estamos enterados de lo que pasa en el resto de la cadena productiva del bosque nativo. Acá la manera en que lo hemos estado enfocando es trabajar desde el diseño, pero entendiendo que eso genera tiraje en la industria, en el bosque, y que estos elementos y estos distintos como eslabones de la cadena están muy vinculados. Entonces, en cuanto a los avances y cómo hemos visto la innovación en el contexto de este proyecto, primero la colaboración intersectorial. En general, trabajamos muy separados, ¿cierto? Estamos por un lado los que estamos en diseño, en construcción, por otro lado los que están preocupados del manejo sustentable del bosque, actores públicos, actores privados, academia. Y en este proyecto una de las ventajas que hemos tenido es que hemos podido trabajar en conjunto. Por un lado, Infor liderando el proceso, pero en conjunto con universidades, con la Universidad Austral, con la Universidad Autónoma, que han ido desarrollando partes y componentes de este proyecto, y también con servicios públicos, con el MOP de Araucanía y Los Ríos, con el Serviu, con la Cámara Chilena de la Construcción. Entonces también tenemos las empresas y otros colaboradores que también han estado vinculados al proyecto. Estamos constantemente trabajando en esta red colaborativa para también ir desarrollando productos que sean, por ejemplo, ir validando el interés de las empresas constructoras, de los arquitectos y arquitectas diseñadores en los productos que estamos desarrollando. Y por lo tanto todo el proceso se ha dado un vínculo que no siempre se da, que es que el sector forestal, el sector de la construcción a veces trabajan cada uno con su objetivo y con su lineamiento, y quizás sin tener la visión completa de lo que sucede en la cadena desde el bosque hasta el producto final. Uno de los productos que hemos desarrollado en ese contexto, y sobre todo para vincular en términos de información y visibilizar, son fichas técnicas de maderas nativas, principalmente roble, raúl y coigüe, aunque igual hicimos otras, pero un poco, porque una de las cosas que nos damos cuenta es que el flujo de información a veces es difícil, que a veces, por ejemplo, los que tenemos que tomar decisiones de diseño no tenemos información técnica sobre el uso de las maderas, o los formatos en que se encuentra esta información no son los mismos formatos en los que nosotros trabajamos como para poder especificar, por ejemplo, elementos en un proyecto. Entonces también en las mesas de trabajo con la Cámara Chilena de la Construcción y con constructoras y arquitectos hemos trabajado también en el desarrollo de esta ficha, en los formatos, para estudiantes también. Los estudiantes que trabajaron en los prediseños de los elementos también trabajaron con esta ficha donde se traspasó, porque la información existía, no es información nueva, pero se traspasaron a formatos que sean más simples de comprender, donde la información también se presenta de una forma que es más fácil de usar para tomar decisiones de diseño. Bueno, también se sugieren tipos de aplicaciones para distintos tipos de madera. Las voy a pasar rápido nomás. Lo que quiero mostrar que ahí también se trabajó en el diseño de fichas que sean atractivas para público general, pensando que algo que nos falta y que siempre hablamos desde el sector forestal, visibilizar, ¿cierto?, el potencial de la madera y la ventaja en términos de sustentabilidad, y en este caso en términos técnicos de las posibilidades técnicas de la madera. Entonces se desarrollaron todas estas fichas y además se generó información
sobre los aserraderos, dónde están los puntos de comercialización, que también es una de las cosas que detectamos en las mesas de trabajo, que faltaba información, que muchas veces nos dicen no especificamos madera porque no sabemos dónde encontrarla. Entre otras cosas que sabemos que son brechas en las que hay que ir trabajando, pero dos de las cosas relevantes era encontrar la información y conectar a las personas que están en esto, dónde están los centros de comercialización con las personas que toman la decisión de usar estos productos, y las características técnicas de cada una de las especies para poder ser utilizada en la construcción. Y luego está el tema de la formación, que también nos interesaba lo que les decía antes, no decir, bueno, los arquitectos diseñan y hay otros profesionales que están en otras partes de la cadena, sino que los que diseñan también entiendan el proceso completo, entiendan los criterios de sustentabilidad en los ecosistemas forestales, y que haya como una capacitación integral del bosque hasta los productos finales. Y eso es lo que trabajamos acá en un curso en la Escuela de Arquitectura. Trabajamos con estudiantes de todos los niveles, que es algo que tampoco es tan común, desde primero a quinto. Hicimos grupos de trabajo, entonces también había una integración vertical de distintos tipos de conocimiento, y trabajamos en diseños que después ustedes van a ver, pero entendiendo todo el proceso, entendiendo las características del recurso que tenemos en ambas regiones, entendiendo cómo es la industria local. Ahí Mariela también nos hizo algunas presentaciones sobre los procesos de manufactura. Entonces, diseñar para ese producto, para esa materia prima con esas características y para esa industria local. También entendiendo que hay distintos niveles de tecnología en los procesos, y que conversábamos también la posibilidad de que un mismo diseño, y ellos lo probaron en la práctica, de que un mismo diseño pueda desarrollarse con distintos niveles de tecnología. Entonces, conectar las decisiones de diseño con los procesos y con las características de los materiales, que a veces parece tan lógico, pero a veces no se hace. A veces los criterios de diseño vienen desde otros requerimientos distintos y no desde el conocimiento de todo el proceso de lo que pasa en el bosque, de la importancia del manejo del bosque. Aquí hay algunas fotos, varios de ustedes y las estudiantes que están acá participaron de este proceso. Trabajamos en distintos talleres que tenían distintos niveles de tecnología, talleres que eran de escultura, muy artesanales en términos de la manufactura, a otros talleres que tenían maquinaria y mayor nivel de tecnología. Entonces también fuimos viendo cómo ir adaptando las decisiones de diseño a la disponibilidad de tecnología. Y trabajaron con Roble, Raúl y Coihue, y ellos diseñaron también entendiendo ya las características que tiene cada una de estas especies. Después ustedes pueden mirar las láminas que están al fondo, porque en el fondo muestran esto, que los criterios de diseño que se utilizaron y la explicación de cómo esos criterios de diseño responden a las características del recurso de la industria local, y cómo eso finalmente termina en un producto, que ellos además tuvieron la experiencia de construirlo, que es bien distinto cuando diseñamos y hacemos un plano, ¿cierto? Y después en la práctica vamos viendo los problemas reales de la construcción y mejoras que hay que hacer, quizás cambio, y ir ajustando también el diseño al proceso. Que creo que fue para todos nosotros una experiencia bien interesante de mirar de forma integral la madera como material de construcción. En este caso lo que hicimos fue diseño de elementos y componentes para la construcción, pero también de entender los procesos de otra manera, poniendo la innovación al centro y viendo cómo desde la innovación podemos potenciar por un lado la industria local y potenciar por otro lado el manejo sustentable del bosque. Entonces la idea es que, bueno, esta era una pequeña introducción para que vean un poco el avance que llevamos hasta el momento, porque ahora vamos a una tercera parte que tiene que ver con el diseño de los productos finales, que vamos a ir a trabajar en conjunto con Mariela y Mac, que son de MATLAB, de la Universidad Autónoma, pero tomando como base este proceso que se hizo con los estudiantes. Entonces, en el fondo hicimos todo un análisis previo, hicimos propuestas de diseño, hicimos análisis de cuáles son los criterios, y esa información se les entrega a MATLAB como insumo para que se desarrollen los prototipos que vamos a testear, que vamos a probar, que vamos a validar también con distintos usuarios y distintos actores. Entonces también es una experiencia bien interesante de unir actores que en general
como decía el Seremi, no es tan común quizá entre arquitectos y forestales este trabajo conjunto y unirlo desde que están en el primer año, segundo año, ver como la importancia de mirar también los problemas de forma más global, no solo la parte que nos toca a nosotros, que es el diseño del producto final, sino que entender que con ese diseño estamos generando toda una cadena de cosas que pueden ser positivas para el desarrollo local, positiva para el manejo sustentable de los bosques y que también para los estudiantes fue una muy buena experiencia en términos de poder desarrollar las cosas de forma práctica, que a veces es distinto que en el fondo el diseño más desde la teoría. Así que eso como contexto para que puedan ahora escuchar a nuestros invitados que nos van a mostrar su experiencia con respecto al uso de la madera. Gracias, Alejandra. Te invitamos a que te quedes adelante en la mesa, pero en la silla, sentada, para dar paso a nuestro siguiente invitado, el señor Cristian Valderrama. Lo invitamos adelante, por favor. Le damos un aplauso para que tenga la energía necesaria para su presentación. Muy buenos días, mi nombre es Cristian Valderrama, bueno, ya me presentaron. Mi especialidad tiene que ver con la construcción en madera, soy arquitecto, 23 años como arquitecto, 23 años trabajando acá en la Universidad Austral, en la Escuela de Arquitectura. Y principalmente, y para empezar, en el fondo, yo no soy un especialista, ¿cómo se llama?, en patrimonio, ni tampoco en innovación. Pero sí, en el fondo, quiero decir de que en la mayoría de las experiencias que he tenido en los proyectos con madera, que han sido esta última década, el sentido de la madera que se le ha querido dar en cada proyecto tiene que ver en el fondo con que tenga un protagonismo, no solamente que cumpla como una paleta dentro de una paleta como de materiales dentro de la obra, sino que tenga un sentido que tiene que ver con un propósito que está asociado en el fondo a las características y a las propiedades de la madera, las propiedades mecánicas, las propiedades hidrotérmicas, las propiedades acústicas, lumínicas, y esas de alguna manera que aporten de manera positiva al proyecto y que sea un material activo dentro de la obra. Para empezar, claro, cuando Alejandra y todo el equipo me invita a mostrar cosas de innovación, en realidad me hice la pregunta, en el fondo, ¿estoy innovando o no estoy innovando? Y claro, la innovación tiene que ver, creo yo, o si uno busca en el fondo la definición a través de la RAE de lo que es innovación, uno inmediatamente la asocia, obviamente que tiene que ver con distintos ámbitos de la innovación, aparece en el fondo con la renovación y temas que tienen que ver con producir productos para el mercado. Pero uno, si se va a la etimología de la palabra innovación, tiene que ver con renovación, tiene que ver en el fondo con cambiar, con mutar, tiene que ver con rejuvenecer, rejuvenecer desde adentro. Mira qué bonita la palabra, rejuvenecer desde adentro. Y ahí un poco empecé a darle sentido y asociarlo a la obra que he hecho y desarrollado también con varios colegas, entre ellos mi colega Arensen, que hemos desarrollado varios proyectos de los que ven abajo en color, y también la casona Haferbeck, que está ahí arriba. Entonces, de partida, como lo que quiero mostrar son dos tiempos en el fondo de la madera. El primer tiempo tiene que ver con viviendas en el fondo de patrimonio, donde acá se concentra principalmente, tenemos una colección de madera nativa. Hoy en día es impensable reproducir de esta manera o trabajar dentro de la arquitectura la cantidad de pulgadas maderas nativas que están dentro de esta obra. Esta en el fondo se destaca porque en el fondo es una de los inmuebles más antiguos de la ciudad de Valdivia, del 1870, característicos del sistema colonial, conocida como block house, en el fondo un sistema súper regular, pero
que tiene algo bastante especial que no lo tienen la mayoría de las casas de esos tiempos, que acá se presenta una tecnología en el fondo que está asociada a esos tiempos, ¿no? Y en que la mayoría en el fondo de los elementos que van decorando la obra, los revestimientos y todo, trabajan con mecanizados de madera. Este es la planta acá abajo, yo no sé si tengo... No, ahí está. Ahí está el punto. Esta es la planta original de la casa. Hoy día tiene un montón de alteraciones, aparece una nave en el fondo en el lado trasero, que de alguna manera ha deformado la estructura y los aplomes de esta casa. Y estos son los planos que aparecen en los conjuntos urbanos históricos y arquitectónicos del Padre Guarda. Este fue un tremendo trabajo porque se desarrolla una cantidad de productos que venimos trabajando desde el año 2016. Son fotografías, hoy en día está en un estado bastante de deterioro. Y aquí en el fondo uno se empieza a encontrar con elementos que son bastante singulares, por ejemplo, todos los revestimientos que están acá al frente, que simulan mampostería, son tablas en el fondo que tienen corte en el sentido vertical, que van dando el módulo de ladrillo. Este dibujito que está acá al lado, esos son los encamisados que están detrás de toda la estructura y que amarran toda la estructura y que son machimbrados en cuchillos, en el fondo, que tiene la obra. Y bueno, todos los otros elementos decorativos que las riostras, las sopandas, los arcos en el fondo de los accesos y todos los elementos que van armando todos los interiores. Debido al fondo que la casa ha tenido bastantes usos y bueno, y todo el tiempo que ha pasado en ella, han habido demasiadas alteraciones. El trabajo de hacer desarrollo y de poder renovar esta es bastante complejo porque uno tiene que ir escarbando en el fondo para ir encontrándole sentido y entendiendo qué es lo que es original y qué es lo que no es original. Así que fue un trabajo bastante complejo. Yo estoy resumiendo bastante en el fondo porque esto es bastante extenso. Esos son los interiores de la casa que están bastante deteriorados por temas de agentes bióticos y abióticos. Acá hay otro objeto tecnológico en el fondo de ese momento, que la casa en el fondo, como la madera no tiene masa térmica, era revestida en el fondo con esta mampostería dentro de los tabiques, un poco para guardar el calor interior de la casa. Ahí se ven en el fondo todos los pies derechos, las diagonales atacadas por carcoma. Y lo peor de todo es el tema basal de la casa, que la está llevando a un deterioro mayor, que es debido a la calidad del terreno y todo desde el terremoto del 60 y todos los movimientos que ha tenido un asentamiento en el cual, de su planta original, que es esta acá, están abiertas todas las esquinas de la casa. Acá se ven, por ejemplo, las esquinas. Y en el fondo las fundaciones no tienen zapatas, sino que solamente es el muro de piedra que está haciendo empuje hacia un terreno que es de una calidad muy mala. Entonces, eso, más lo que se amplió también en una década, principio de siglo, ha hecho en el fondo que la casa tenga una torsión que en el fondo aumenta todos estos colapsos que tiene, más las estructuras en el fondo que están todas, la mayoría en grave deterioro, como también los pisos y todos los entramados horizontales del segundo piso, que por agentes de lluvia, por agentes en el fondo bióticos, en el fondo ha ido colapsando con el tiempo. Esto en general, lo que terminó al final fue en esto, en el proyecto de arquitectura, pero años anteriores fue todo un trabajo en que se concentró principalmente en el levantamiento crítico y donde tenía en el fondo una parte arquitectónica, un diagnóstico en conservación y restauración y un diagnóstico de las vulnerabilidades y toda una instrumentalización acerca de estudios sísmicos, geotécnica, y con eso en el fondo llegar a un modelo numérico calibrado, que es en el fondo un modelo matemático de estructura para que refleje su comportamiento dentro de una futura reconversión estructural. Acá se hicieron proyectos de arquitectura, cálculo, electricidad,
sanitario y de iluminación. Estos fueron, de todo esto en el fondo serían todos los criterios de intervención. La primera en el fondo tenía que ver con las estructuras principalmente, la segunda tenía que ver con restaurar las fachadas y todos los elementos de valor arquitectónico. La tercera tenía que ver con el entorno. Acá teníamos un conjunto de encinos que era propio del conjunto, un conjunto en el fondo rural, que permanecen y se incorporan dentro de la calle General Lagos para generar una plaza. Y el cuarto punto es la habilitación de espacios como un centro, un espacio cultural que tenga que ver con la extensión de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Este fue un trabajo bastante complejo porque acá estamos también en discusión de cómo poder reforzar, en el fondo, una casa de madera que es de madera, 100% de madera, cómo podíamos llegar a trabajar también con madera. Y la verdad que al final terminó desarrollando un muro berlinés que va rodeando, que es este de acá, que tuvo que hacer de acero, principalmente por los requerimientos y toda la humedad que había en ese sector y la baja calidad del suelo. Todo el resto, en el fondo de las estructuras perimetrales, se trabajó con madera, principalmente como se llama pino radiata, y todos los otros elementos que están en revestimientos se restauraron. Esta es la imagen con la plaza, ahí está todo el interior, se homogenizaron todos los revestimientos que están en el interior, se abrieron algunas partes para lograr mayor iluminación y todos los colores que permanecen acá tienen que ver con el estudio estratigráfico que fue bastante difícil en el fondo para ver muchos materiales y muchos tiempos que se superponían. Allá hay una sala de exposición y aquí está lo que es el pasillo y una cafetería que está en el interior. Este es el nivel de mansarda que se abrió bastante para dejar las estructuras a la vista y poder tener un lugares bastante amplios de trabajo y bastante iluminados para que funcione el cowork del centro. Este lo voy a hacer más rápido que el otro. Este también fue una experiencia del levantamiento crítico de un granero en el sector del Yuco y que a mí me pareció bastante interesante porque acá trabajamos específicamente para ver como el estado sanitario de la obra y este fue un encargo de la Viña Concha y Toro para poder trasladar este galpón, este granero a Santiago, a las instalaciones de Pirque, para que en el fondo sea un espacio más para el complejo de la viña. Fue una tarea bastante entretenida porque yo primera vez que me enfrento me enfrentaba como a galpones, pero no a graneros. Y los graneros en realidad son bastante, no complejos, pero en el fondo muestran demasiado evidente todos los componentes estructurales de una construcción como esta, no así en el fondo como la casona anterior. Yo creo que es una oportunidad como para poder empezar a relevarlo, porque además se están perdiendo. En el campo, las funciones que están cumpliendo hoy en día están totalmente desactualizadas, dados los requerimientos en el fondo que hay como infraestructura de apoyo para las labores del campo. En el fondo, acá se guardaban granos. Es una estructura que pese a los años que tiene, es de los años 30 más o menos, soportaba una cantidad de toneladas de grano en un sistema plataforma que está acá abajo. Ahí está el sistema plataforma, en donde tiene dos apoyos centrales, que son estos muros que están acá, esta serie de pilares, y van asociando distintos elementos. Acá no hay ningún clavo ni nada, solamente los elementos laterales. Hay pernos en el fondo que van amarrando las soleras superiores y las soleras inferiores a todo lo que es el muro perimetral. Y apoyos que hay, estas sopandas en el fondo que están soportando los puntos de encuentro están acá al nivel de las fundaciones, que en algún tiempo estuvieron en reparación, se levantó el edificio y hicieron unas fundaciones de hormigón. En general, el estado sanitario del edificio está en
en muy buen estado, solamente la parte inferior, dado que también es un granero, en el fondo que la función tenía que ver con guardar y tratar de perder humedad, era muy bien ventilado, entonces tampoco tenía tantas, ¿cómo se llama?, ataques de agentes bióticos y abióticos. Acá hay una serie de empalmes de rayo de Júpiter que ya están un poco abiertos y otros que están en buenas condiciones, y empalmes de media madera con caja espiga debajo. Y también otros elementos que se podían ver que estaban como vigas, pero que se notaba que eran elementos que eran reciclados de otro tipo de construcciones. Acá también encontramos elementos que son mecanizados también en los bordes acá de todos los revestimientos exteriores, principalmente para lograr cortagotera de los tinglados. Y estas ventanas, en el fondo, que tenían un sistema bastante simpático, que tenían unas ventanas que uno las podía abrir y cerrar, que eran correderas, pero siempre se permanecía abierto. Acá están, ¿cómo se llaman?, los carcomas. Acá están en estado de activo, en el primer piso sobre todo, ataque de otros agentes de ratones, por ejemplo, roedores, y bueno, todas las palomas que podían entrar y que van afectando también la calidad de la madera. Este es un dato interesante y último de este levantamiento, para ver en el fondo las especies que están involucradas dentro de este edificio, que la mayoría en un 70% era puro roble, en el fondo ulmo también en revestimientos interiores y todo lo que era en piso del área. Y acá aparece un dato interesante donde uno puede ver la cantidad de madera distribuida dentro del edificio. En los revestimientos es el porcentaje que lleva más madera dentro de una edificación. En este caso es un 51%. La estructura en general un 47%, y dentro de ese 47% de la estructura, la mayoría está radicada, o sea, se concentra en el fondo de los elementos horizontales, que es un 75% de madera. Y ahí uno entiende también las capacidades de compresión que tiene la fibra, de compresión paralela a la fibra, en donde es muy distinta en el fondo a los esfuerzos horizontales que tiene el edificio. Este ya es otro tipo de madera, con otra madera, acá no es madera nativa, es madera transformada, es madera, ¿cómo se llama?, también, que es en pino radiata, que uno de ellos es el centro náutico, que principalmente, partió con un concurso de arquitectura, y una de las condiciones principales para este concurso era de poder generar un edificio que concentre todo el centro náutico de la Universidad Austral en servicio, en el fondo, para los estudiantes y también las otras carreras, que pudiese, en el fondo, fundarse en un terreno relativamente con las peores características de Valdivia, características mecánicas. Si bien es un sitio fabuloso, con la mejor vista que puede tener Valdivia, es el peor sitio de Valdivia en términos de la calidad mecánica del suelo. O sea, en el fondo es antiguamente un pantano que se fue rellenando y que la calidad de fundación podría afectar los costos de la obra. Y aquí se planteó una estructura completa de madera, en la cual esa era la virtud de la innovación, y que tiene que ver con lo primero que dije, que siempre la aplicación de la madera, en la forma en que estamos trabajando, tiene que tener un sentido. 5 minutos ya. Vale. Me quedan varias más. Bueno, voy a pasar rápido. Acá hay la madera de madera activa que va armando los arcos, está todo el tema de de sistemas acústicos, ahí están los exteriores, y aquí está la sala de acondicionamiento físico, donde van los botes, el contraste del exterior con el interior, ahí empiezan a aparecer unos botes y empieza a funcionar. Ese es el centro náutico. Otra experiencia, que esto lo voy a hacer bastante más rápido, que fue una experiencia que también estuvo involucrado el Infor hace muchos años atrás y con Forestal, y fue el edificio que por primera vez en Chile usó madera termotratada. Acá la madera en el fondo está como un componente activo para el control lumínico y acústico y para el revestimiento exterior. Todo lo que es afuera es
madera termotratada, y el componente que es más importante dentro del edificio tiene que ver con la cubierta, la que da el control lumínico, dado la crujía que tiene el edificio, bastante grande, que no llega iluminación acá. Se trabajó en el fondo con todo un elemento que podía llevar la iluminación. Ahí están algunas pruebas de los formatos de madera termotratada, que hoy en día en el fondo es termowood o topwood en el fondo. Acá están los distintos grados de termotratado. Y se diseñaron también los elementos para evitar de que se vieran todos los ¿cómo se llaman? Las fijaciones. Ahí está el edificio en el interior. Y este viene saliendo recién del horno, que es también un proyecto Fondar que se adjudicó ahora en marzo, que es llevar en el fondo la madera ya al límite como tema en el fondo que está como detrás, pero en el fondo es el acceso al pabellón, al jardín botánico, y es una estructura totalmente de madera. Es muy raro ver un invernadero de madera, pero en el fondo el proyecto toma ese desafío de lograr una estructura que además de construir un acceso al jardín botánico, pueda llegar a albergar un invernadero que tiene unas condiciones bastante críticas dentro del interior, de humedad y con todas las plantas que iban a estar adentro. Acá se iba a concentrar una colección de epífitas que son plantas en el fondo que tiene el jardín botánico, y que iba a dar la introducción a este jardín. Todo esto se va a trabajar también tomando en cuenta sistemas de uniones y encastres que tienen que ver en el fondo con construcciones patrimoniales, pero a través en el fondo de fabricación automatizada y de control numérico para hacer en el fondo todas las uniones. Ahí están todos los sistemas en el fondo que se están integrando de electricidad e iluminación. La idea en el fondo es que sea un edificio que sea autónomo, que regule en el fondo el clima interior y tenga todos los sistemas de regadío y climatización controladas dentro del mismo sistema. Ahí hay del exterior hacia allá. Y también desde el acceso, ese es el interior. Yo no sé si alcanzo una más. ¿Sí? Ya, vale. Ya, este me encanta porque es algo bastante pequeñito que no tiene nada que ver, pero ahí se vivienda costera 10P. O sea, el 10P tiene que ver en el fondo con el 10% y el P en el fondo tiene que ver con la pandemia. Y esto en el fondo lo digo porque principalmente la innovación no solamente aparece en el fondo para llegar a buenas soluciones, sino que en el fondo aparece en contextos también de crisis. O sea, fue en un momento en donde el material, la madera y todo lo que tenía que ver con la construcción estaba a un precio altísimo, de muy mala calidad, y realmente no había. Y esto se construyó en plena pandemia a un precio bastante barato. Este en el fondo pasa por sobre las convenciones de la arquitectura. O sea, acá toda la madera que se trabajó fue en verde, llegó a la hora. Y ¿cómo se llama? Los emplazamientos que se hicieron, no se hicieron en el fondo para el lado que corresponde para el lado norte. Perdón. La casa tiene muy poca aislación, pero dado al emplazamiento que se le dio y a las ¿cómo se llama? Y a las cámaras que se trabajaron de aire, y de agregarle también en los revestimientos 10 centímetros de fibrocemento, que mejoró en el fondo el comportamiento y le dio mayor masa en el fondo a la estructura de muro, funciona perfectamente. Hoy en día en el fondo está habitada. Eso son lo que se encontró. Coloco acá en los pisos en el fondo porque fue como el objeto más tecnológico que hubo dentro de la obra, que lo encontramos a precio de oro. Y que en el fondo está colocado, que es en el fondo un pino radiata, pero que es de primera. Y todos los elementos estructurales. La casa, una de las cosas que logra la casa en lo estructural es una casa tirantada. Imagínense una caja de zapatos, uno metía una caja de zapatos agarrando los extremos. De esa manera se estructuraba la casa. Con toda acá no hay muros ni mochetas que ayuden a estructurar la vivienda interior. Una casa pequeñita, 72 metros cuadrados, que se le suma arriba una parte superior donde hay un pasillo en la mitad que uno puede subir y es para los invitados.
y funciona perfectamente. Esta casa costó alrededor de 8 UF el metro cuadrado. Y eso es. Muchas gracias. Muchas gracias a Cristian Valderrama por su presentación. Cristian, no, le recuerdo, bueno, todos lo conocen, es arquitecto, docente e investigador del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Austral de Chile. Finalmente, queremos invitar a Mariela Reyes Muñoz, coordinadora del MATLAB, el Laboratorio de Experimentación Material de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Chile. Mariela, tienes tus 20 minutos. Hola, muchas gracias por la invitación. Si me paso, Ale, me cortan nomás, porque son hartas fotos, de repente soy media lenta. Bueno, la presentación se llama Materia y Método, Manufactura Experimental en Madera. Primero, bueno, me voy a presentar. Yo soy arquitecta de profesión, apasionada por el diseño, eso es lo que me mueve. Y ahora dirijo junto a Michael Arnett, que lo voy a presentar luego, un laboratorio de experimentación material en la Universidad Autónoma de Chile, en Temuco. Es un proyecto bastante bonito que partimos hace no mucho tiempo atrás, 4 años, ¿cierto? Más o menos. Y viene después de haber pasado o haber tenido la oportunidad, después de terminar mi carrera, de estudiar en Inglaterra. Y básicamente ese es el punto inicial de esta pasión o de esta búsqueda, en el fondo, de entender el material de la arquitectura como parte fundamental de los procesos de diseño. Siendo una apasionada de la arquitectura y del diseño, tuve siempre la duda, en el fondo, o el motor de entender cómo las cosas son construidas, y es por eso que llegué y me especialicé en un máster de la Architectural Association que mezcla, se llama Design and Make, un poco literal, pero tiene que ver con eso, con entender los procesos del hacer, no solamente el diseño separado, sino que en conjunto, entendiendo que la construcción viene antes que la arquitectura en la historia de la vida del hombre, ¿cierto? Michael Arnett, bueno, es máster en arquitectura de University College of London. También trabajó como desarrollador robótico en el campus experimental de Hook Park de la Architectural Association. Nos conocimos allá, trabajamos en proyectos conjuntos y decidimos emprender y movernos a Chile a tratar de aplicar un poco lo que aprendimos y lo que nos tocó aprender. Ninguno de nosotros ni es ingeniero mecánico, ni ingeniero forestal, ni experto en madera en sí, pero desde el diseño hemos aprendido a tomar en el fondo un poco de estas distintas disciplinas y tratar de innovar en pos de eso, de utilizar de mejor manera el bosque y sus recursos, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, ese es nuestro laboratorio, y esas palabras, de alguna forma, tradición, nuevas tecnologías, innovación y sustentabilidad son los motores. No podemos disociar la sustentabilidad del diseño, sobre todo cuando entendemos desafíos tan importantes como la crisis climática. Creemos que particularmente el uso de la madera cumple un rol, ni siquiera fundamental, un rol urgente, que no solamente debe tomar la posta quienes se encargan de producir los bosques, los ingenieros forestales, sino que todo profesional que esté encargado de crear y de construir fisicalidad, si se puede decir de alguna forma. Todo lo que construimos deberíamos volver a mirar los recursos materiales de repente con un sesgo hacia la madera de forma medio obligada, para mí. Ahora vamos a presentar un barrido por algunos proyectos que más o menos desde el año 2016 hasta ahora nos han hecho explorar y nos han hecho cuestionarnos justamente lo que hablaba al principio, qué rol cumple el material, qué rol cumple el método en la innovación, y no solamente asumir que la innovación tiene que ver con el diseño, como lo entendemos muchas veces los arquitectos, sino que como en la resolución formal de una pregunta, ¿cierto? Sino que qué rol cumple la metodología y el conocimiento material en la innovación. Dale, Mike, para presentar el primer proyecto. Sí, entonces el primero. Ya, entonces este proyecto se llama Co-Construction Kit y básicamente era una investigación por el desarrollo de un sistema constructivo de caucho. ¿Y por qué en caucho? Si no conozco mucho del caucho, el caucho es un material que es la corteza del oak portugués, como un roble de Europa. Y
en el proceso del cuidado del bosque, en portuguesa la gente saca este corteza y usa para hacer la cosa como el cocho que tenemos en el vino, la botella para el vino. Toda la gente conoce el cocho en esta forma o en la bloques para yoga, otra forma. Pero hay muchos residuos de este proceso. Y hay una empresa que se llama Amarim que trabaja en el uso de estos desechos del proceso de producción en cocho para hacer bloques. Estos bloques tienen muchas buenas propiedades que podemos usar en arquitectura. Son muy resistentes al ingreso de agua, tienen muy buenas propiedades térmicas y también son muy resistentes estructuralmente en relación de compresión. Entonces construimos este prueba, es como una cabaña usando bloques de cocho y solo ese es un monobloque. No hay aislación, no hay varias diferentes capas de los muros. Es un sistema muy simple que dos gente puede construir. Los bloques son baja de 20 kilos cada uno, entonces solo uno o dos personas puede construir su propia casa o su propia estructura en cualquier forma que se necesita. Y el próximo, aquí estoy. Y estaba encargado en este proyecto en todo el sistema de programación, operación y operación del robot, del brazo robótico. Y usamos esta tecnología porque permitimos hacer un sistema que es muy complejo. Se ve muy simple, pero hay muchas ranuras y cortes que permitir que el agua que ingresa un poco en la superficie del cocho a salir después. Y también para instalar cosas como wincha de aislación, para dejar todo el sistema interior en una buena forma. Y este sistema no era solo una investigación, era una parte de la acreditación y validación de este sistema para uso en Inglaterra. Entonces ahora se puede usar este mismo sistema constructivo en Inglaterra para construir su casa. Y construimos una casa también, se llama el Cookhouse, si quiere investigar después, y salió muy lindo, en mi opinión. Pero también gana mucho interés en Inglaterra y muchos premios también. Entonces no es solo mi opinión. Pero ¿por qué mostro este proyecto? Es porque yo creo que es importante mostrar que la madera no es el único producto forestal que existe en nuestros bosques. Hay otros productos que se pueden innovar y crear nuevos materiales y nuevos sistemas constructivos para usar más del bosque. Y este segundo proyecto de investigación también se llama Roundwood Revolutions. Y era una investigación en el uso de los raleos, si uso la palabra bien, pero estos raleos son un resultado del proceso de cuidar un bosque también. Cuando se está cuidando o manejando un bosque, normalmente necesitamos cortar algunos de los árboles jóvenes para permitir que el otro pueda crecer bien. Y estos raleos normalmente la gente la gente manejando el bosque deja estos raleos en el bosque para decomposición o a veces para ocupar para leña, algo como así. Pero queremos investigar si podemos usar también para hacer un sistema constructivo. Y diseñamos un sistema paramétrico que puede colocar estos roleos en la forma de una cabaña otra vez y con toda la programación para mecanización con un robot al tiro automáticamente. Entonces se puede colocar el tamaño, el radio de este releo, el largo también, y con salió automáticamente mini cabaña y toda la información para cortar con un brazo robótico. Y tenemos un video, pero yo creo no alcanza para mostrar, pero es un brazo robótico industrial y tenemos todo el código para hacer un proceso de mecanización multieje. Y esos son los releos después. Y básicamente salió como un sistema tradicional de madera que puede colocar con macho y hembra y todavía está acá en Inglaterra. 4 años después, entonces yo creo, se sale en una buena forma también, pero también es para mostrar como todos estos desechos que tenemos
como un proceso de manejando o cuidando un bosque tiene el potencial para transformar en arquitectura también. Sí, yo creo es súper importante que, entonces aquí vemos como que el diseño no es solamente lo que salta a la vista, ¿cierto? Como que el diseño pasa a ser algo secundario. Nuestra experiencia, no sé si casualmente o tiene que ver con lo que hemos buscado como equipo de investigación, es buscar la innovación más allá que la forma, más allá que eso, sino que entender los procesos que pueden llegar a valorar materiales de muy bajo valor o en el fondo que sea claro, que tengan bajo valor y que nosotros agregándole un proceso, una metodología constructiva, podemos agregarle valor al material y por ende agregar valor al bosque, ¿cierto? Y obviamente, claro, lo más probable que así en el estado que está, no podemos construir una vivienda con eso, porque de partida es verde. Pero sí abre la discusión y creo que es súper importante también en la arquitectura que los estudiantes exploren muchas veces estos procesos un poco cuestionables. O sea, a veces nos fijamos solamente en el resultado final perfecto, como que sea completamente aplicable, pero tiene que haber espacio también para esta investigación y cuestionamiento. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si mecanizo? ¿Qué pasa si uso madera verde? ¿Cuáles son las opciones? Y nosotros creemos fielmente en esa experimentación. Ahora esta investigación es exactamente lo mismo que estábamos hablando antes, se llama Material Domestication. Partimos, es parte de mi tesis de máster de la Architectural Association, hemos continuado acá y tiene que ver con eso, con la utilización de madera de geometrías forestales no estandarizadas. O sea, el bosque la madera la tendemos estandarizada porque obviamente la hemos traducido en un componente utilizable, medible, manejable, y eso tiene que ver con la primera revolución industrial en el fondo. Pero hay mucho más allá que sí existe en el bosque, que también creemos firmemente que pudiera ser visibilizado o se le pudiera agregar valor. Y de hecho creemos que tiene mucho potencial también, que se ha visto. Hay varios proyectos que no los mostramos acá, del Architectural Association también, del programa Design and Make, que usa geometría compleja, no estandarizada, de una forma súper, por decirlo así, como a mayor escala, súper interesante de revisar. En este caso nosotros usamos desechos forestales, ramas de una dimensión, literalmente cualquier rama que uno pilla, que corta de repente una persona, no sé, una arboleda de las calles, ¿cierto? Y con un proceso de incorporación de tecnología de escaneo digital, de laminación, pensamos y repensamos cómo podemos transformar esto en otra cosa. Y aquí, por eso se llama domesticación, o sea, hay una domesticación de ese material que tiene una lógica intrínseca salvaje, creemos nosotros, así lo vemos, por eso lo tenemos que estandarizar. Y básicamente esa es la pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos componer? ¿Qué podemos lograr obtener de esto que parece incontrolable, ¿cierto? Y obviamente la utilización de tecnologías cumple un rol fundamental. Antiguamente tú utilizabas para desarrollar las quillas de los barcos en la arquitectura naval geometrías no tradicionales, ¿cierto? Y de hecho se buscaban las quillas curvas, se iba con un patrón, los arquitectos navales buscando en el bosque la pieza necesaria. Pero ahora eso es súper difícil, no hay la ebanistería, el manejo manual y la expertise manual ha ido cada vez más desapareciendo, pero la tecnología nos abre una posibilidad de volver a poder incorporar la expertise, ¿cierto? O la facilidad, quizás no es la expertise, porque esa nunca la vamos a reemplazar, de manejar complejidades, sin que eso signifique una complejidad para quien está manejando o diseñando, ¿cierto? Entonces aquí lo que hicimos, utilizamos un brazo robótico, laminamos esa bifurcación y hicimos una silla prototipo. Y la gracia que tiene esto, que a diferencia de un aserradero normal, la laminamos más o menos siguiendo la curvatura y la dirección del grano de la bifurcación, lo que permitía aprovechar mayores características estructurales. Mejor, claro. Y diseñamos un prototipo, todos son experimentos y prototipos, donde utilizando solamente un árbol o una bifurcación, que creo que me costó 1 libra, para que me la regalara el caballero, me la subiera a la camioneta, incorporando obviamente técnicas manuales, eso es una academia donde me tocó estudiar mueblería después de mi máster, y básicamente termino en un producto que no tiene que ver con el diseño, tiene que ver un poco lo que pasa entre medio, ¿cierto? A algunos les gusta, otros dicen que es horrorosa, otros que no es cómoda, pero creo que eso no es lo que nos interesa, sino que entender que hay un poco más allá, ¿cierto? Obviamente después hicimos un poquito de ingeniería inversa, escaneo cuando la trajimos a Chile, agregamos algunas cosas impresas en 3D pensando en posibles accesorios complementarios. Entonces, eso es parte del desarrollo. Siguiendo con la misma línea de investigación, también nos ha tocado, esto ya en Chile, nosotros tenemos un sistema robotizado en el MATLAB, investigando posibles intervenciones en madera en troza, ¿cierto? Para controlar las deformaciones. Generalmente, obviamente, las maderas
no se secan porque o sea, se rajan completamente y son imposibles de utilizar. ¿Qué pasa cuando empezamos a introducir ciertos cortes o liberar un poquito la tensión de los troncos? Podemos controlar, y de hecho esas no se rajaron absolutamente nada después de haberle hecho un corte, ese es un sewari que se llama, que la arquitectura oriental utiliza años atrás. Y tiene que ver con eso, más que con el diseño, con el proceso, cuáles son los procesos tecnológicos que nos permiten manejar las complejidades y que a la vez esas complejidades se transforman en potencialidades para nuevos productos y a la vez agregando valor posiblemente en un futuro al bosque, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo un poco más sencillo, pero que también bajo el mismo principio nos tocó asistir el diseño de un huanco tradicional con un diseñador mapuche de una fundación Chilca, y básicamente ellos no tenían el tronco para esculpir, obviamente, ese huanco, pero sí tenían tablones. Entonces tratamos de transmitir la lógica de un huanco sale de un tronco, bueno, saquemos una silla de un tablón. Y para eso la fabricación digital también es súper importante. O sea, entender mi material. Tengo una tabla. ¿Cómo hago un huanco de una sola tabla? ¿Cachai? Y ahí, bueno, utilizamos una máquina CNC, una división del proceso y llegamos a un diseño en conjunto. Y ya como cerrando, porque debo estar así como atrasada, perdón. Este proyecto es uno de los más grandes que hemos tenido la experiencia de construir. Yo tuve la oportunidad de liderar el diseño de este proyecto y Mike liderar la etapa de manufactura en Inglaterra. Es un esqueleto de una librería para el campus de Hook Park, compuesto por 15 marcos de madera laminada, que básicamente es un poco la maqueta, se ve un poquito mejor el diseño. Y la idea era incorporar el concepto del flat pack, ¿cierto? Del mueble de IKEA a escala pequeña, pero llevarlo a un diseño arquitectónico a escala mayor sin que esto signifique sacrificar el diseño. Entonces, para eso utilizamos dos cosas. Bueno, entendemos lo planar, como que construimos 15 elementos completamente planares en 2D, por decirlo de alguna forma, pero que al apostar por encajes y ensambles angulares lograra la tridimensionalidad, ¿cierto? Aquí combinamos técnicas una combinación de glulam con CLT un poco, es como un marco de mueble, lo encolamos a mano y los esculpimos el material sobrante con el brazo robótico y una sierra instalada, ¿cierto?, en el brazo. Y la pérdida fue bastante menos. O sea, si hubiéramos hecho esto con un panel de CLT, la pérdida sería gigante. En el fondo, el sistema de encolado nos permite perder menos material. Ahí se ve un poco el desarrollo formal de las geometrías, que básicamente al innovar en cómo encolamos, otra vez, el método, nos permite en el fondo libertad en agregar masa o reducir masa donde necesitamos más o menos esfuerzo estructural. O sea, nos da flexibilidad el entender la tecnología y entender un método. Se preensamblaron, prefabricados en el sitio, los llevamos al lugar y eso es un esqueleto, una especie como de ballena en el lugar que después otro equipo de estudiantes tuvo el desafío de cubrir y proteger, ¿cierto? También esto lo hemos llevado a la aplicación a pequeños proyectos acá en Temuco. Hicimos un pequeño pabellón para los 30 años de la Facultad de Arquitectura. Persiguiendo un poco la misma lógica, acá utilizamos madera de pino muy distinta. La madera anterior era Corsican Pine, un pino de mucha mejor calidad que lo que tenemos nosotros acá. Pero en el fondo era una prueba de concepto que a pesar el laminado y esta técnica del laminado y todos los laminados permiten también eso, lograr una homogeneidad utilizando aún así madera de menor calidad. O sea, depende de dónde la ponemos y cómo la podemos igual obtener un producto de alta calidad. Eso lo hicimos acá con el robot de laboratorio y un poco eso. Un poco arquitectura, un poco mueble, una cosa entre medio, una cosa por ahí entre medio. Y esto es también un fondar que tuvimos la suerte que nos adjudicamos ahora en marzo. Esto es un poco un arrojo, quizás hay un poco menos de justificación formal acá, pero tiene que ver un poco con lo que hacemos. Nos interesa abrir la discusión, construir cosas que generen cuestionamiento. Y esto es un pabellón que está pensado emplazar atrás del pabellón del amor, en el pabellón de la Araucanía, en la ciudad de Temuco, en la pequeña arboleda que hay detrás. Y básicamente busca el diálogo entre dos cosas. Una cubierta CLT customizada, mecanizada, y el uso de un material de desecho forestal, que son las bifurcaciones, o un material no tradicional y no ortogonal y no estandarizado, ¿cierto? Cómo ambas cosas, lo súper estandarizado, lo súper tecnologizado, puede dialogar con otro tipo de materiales y empezar a abrir la discusión de qué consideramos pertinente para aplicar
en un proyecto de arquitectura, ¿cierto? Aquí hay un proceso de optimización geométrica, diseño paramétrico, del anteproyecto, hay falta harto desarrollo todavía, que vamos a empezar ahora. También de digitalizar lo que tenemos en el bosque antes de procesar, procesos del cultivo y básicamente lograr eso, ese diálogo entre estas dos cosas. ¿Por qué no, cierto? Y eso. Y bueno, como para cerrar, de hecho, nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con la Ale y con el equipo del proyecto y estamos súper contentos porque de hecho, nos gusta mucho estar ahí porque estamos hablando de lo mismo que venimos hablando hace rato, el cómo nosotros los diseñadores tenemos que entender cómo se construye. Muchas veces en la escuela de arquitectura nunca lo vemos, podemos llegar hasta quinto año sin saber o nunca usar un martillo. Y creo que es súper importante y nuestra búsqueda va por eso, así que gracias también la oportunidad al equipo de NIFOR por incluirnos. Eso. Muchas gracias, Mariela. Un aplauso, por favor. Mariela Reyes, coordinadora del MATLAB de la Universidad Autónoma de Chile. Bueno, entonces entramos al conversatorio, lo va a moderar Alejandra Schweften, en la cual van a abordar los expositores 2 preguntas que tenemos preparadas para posteriormente darle el pase a ustedes como público para que interactúen con nuestros expositores. Alejandra. Gracias, muchas gracias por las presentaciones. Creo que ustedes dejaron muy claro las posibilidades que tienen los materiales en términos de innovación en el diseño, los procesos, los criterios y también el potencial que tiene la tecnología para manejar estos procesos de diseño de distintas formas para poder sacar mayor partido de los materiales. Quería preguntarles qué creen ustedes que hace falta en Chile para potenciar la innovación en el desarrollo de productos en madera y cuál sería específicamente el aporte desde la arquitectura y el diseño que ustedes ven que se podría realizar para potenciar estos procesos. No sé si hay... El que quiera puede responder. ¿Qué falta en Chile? Bueno, dentro del área de nosotros, quizás una de las cosas que más falta, bueno, regulación, ¿cierto? Estandarización de los procesos, aseguramiento de la calidad de los productos. Eso es lo que la mayoría de los arquitectos podrían como llegar a concluir, ¿cierto? Pero desde el área de la experimentación y el área de la educación, creo que la innovación en el diseño con el material y la tecnología debiera estar incorporada en toda carrera que tenga que ver con fabricar y crear. En fondo, si diseñadores de productos, diseñadores industriales, arquitectos, tuvieran como base cursos, experiencias, oportunidades de entender esta lógica, lo más probable es que en tercero y cuarto año ya tendría la posibilidad de innovar y de crear, y que en el fondo la gran fuente de creadores que tienen las escuelas de diseño pudieran realmente aportar a esa innovación. Creo que hay un poco un capital que se pierde un poco. Creo que ahí, desde el punto de vista de la academia, creo que es importante. Bueno, yo creo que diste en el clavo. Estaba pensando lo mismo. Si uno ve, yo he participado en varias instancias, en varios espacios que tiene que ver con discusiones de madera en distintos ámbitos y principalmente lo que yo siempre he reclamado y que no he visto es que la academia siempre está dejada un poco de lado. El mundo del fondo de la madera es un encadenamiento bastante amplio, en el fondo, desde los bosques hasta el área de diseño, construcción y todo eso. Y creo que nosotros como educadores tenemos una gran tarea de poder, en el fondo, empujar desde ahí, en el fondo, de instalar ese cuestionamiento dentro de los estudiantes. Acá, por ejemplo, en la carrera de arquitectura, ya llevamos varios años tratando de trabajar. Cuando empezamos a incorporar la madera en los proyectos, porque generalmente, en el fondo, en cualquier escuela de arquitectura, por lo menos en mis tiempos, uno cuando salía como arquitecto ya titulado decía, por favor, que no me toque madera. Porque en el fondo es un instrumento o un material bastante complejo en términos constructivos y también en la expresión técnica de ella, en el fondo cómo se genera un proyecto en madera. Pero en los últimos tiempos hemos dado e insistido en pensar los proyectos desde el material, desde la estructura, que en el fondo no en el último momento cuando uno decida en que se convierte el proyecto en realidad o en maqueta,
ahí decido en el fondo de qué lo hago, de hormigón, de acero, en la cuestión acá, sino que trabajar con las propiedades del material, trabajar con los requerimientos que exige el material y asociarlo también a una expresión arquitectónica. Y eso en el fondo he visto bastantes resultados en ya generaciones que han salido, que ya los he visto hasta el cuerno con proyectos de madera metidos ya en un entramados que yo jamás en mi vida lo hubiese hecho al principio cuando salí de la carrera. Yo creo que eso es importante, que tiene que ver con la educación, pero también de que este encadenamiento en la discusión de las problemáticas y las brechas que tiene la madera se incluya o se considere en el fondo a la gente, al ámbito en el fondo de la formación de los estudiantes, porque ese en realidad es el empuje que va a tener y que va a ser la gente que va a estar especificando y diseñando y colocando la madera dentro del mercado. Bueno, yo concuerdo con usted y también parte de lo que busca este proyecto es justamente vincular la academia con estos procesos de innovación y con estas iniciativas donde se busca generar nuevas opciones de desarrollo de los materiales y específicamente en este caso de las maderas nativas de roble, raúl y coihue. Y en relación a lo que ustedes mismos estaban diciendo, ¿cómo ven que ha cambiado tanto los procesos de diseño como el desarrollo de proyectos? Porque Cristian decía que él ahora ve proyectos que se desarrollan en madera que hace algunos años no veíamos, y como este cambio quizás en los métodos de enseñanza, o que cada vez estamos sin ir más lejos, en esta escuela hay 5 cursos que están vinculados al tema de la madera, que cada vez hay más y hay mucho interés de los estudiantes. En este curso optativo donde hicimos los prototipos teníamos 60 inscritos, y eso lo que nos muestra, uno, es que hay un interés tremendo de parte de los estudiantes por aprender temas relacionados a la madera, pero también por experimentar, porque una de las cosas que les llamaba la atención es que íbamos a construir realmente los prototipos. Y varios de los cursos que tenemos, en este caso, al menos acá en la Universidad Austral, relacionados a la madera, son prácticos también. Y hoy que tenemos más de esta oferta de curso, ¿cómo ven ustedes que eso se traduce luego en el diseño de proyectos o en los procesos luego en la vida profesional, y cómo se traduce en nuestras ciudades también en la cantidad de proyectos que innovan o que utilizan madera en distintas formas? Para mí, yo creo en Chile le falta un poco la presencia de la tecnología en las escuelas en general. Todavía está empezando y mejorando, pero ¿y por qué es tan importante la tecnología? Especialmente en el caso de madera, como en el caso de los arquitectos, hay muchas cosas para aprender durante un curso en arquitectura. Y la carpintería tradicional no es una parte de entonces para innovar, la tecnología puede ayudar en muchos aspectos en la habilidad a saltar la brecha de todas las habilidades que se necesita para cortar madera, para conocer el grano, para aprender cómo a manufacturar o construir en madera. Si tiene la tecnología para ayudar en estos procesos de mecanización, para tener las herramientas para tener una pieza de madera y construir o esculpir cualquier proyecto o cualquier componente que tiene en su cerebro y deja acá en realidad para probar, para innovar. Y si no tiene la habilidad y si no tiene la tecnología, es mucho trabajo y es muy difícil entrar a este mundo de innovación en madera. Entonces, para mí, yo creo que este es una área en que estamos tratando de ayudar también en la autónoma, cómo se puede usar la tecnología para ayudar en saltando esta brecha que existe ahora. Por eso. Sí, y yo creo que hay muchos puntos de partida, o sea que obviamente si mejora la oferta académica y los profesionales se encuentran más preparados, van a ser ellos mismos los que especifiquen y aprieten al mercado de alguna forma. Yo voy a buscar productos en madera porque estoy concibiendo mi proyecto entero en madera, por ejemplo. Voy a apretar al mercado, voy a presionar para que esas cosas empiecen a pasar. Obviamente es multifactorial, o sea, tiene que haber potencialidad del Estado, tiene que haber regulación, tiene que haber muchas cosas en paralelos, pero desde la academia creo que es una oportunidad
Y aparte que territorialmente somos muchas escuelas de arquitectura, no somos todas escuelas de arquitectura y diseño y en Chile. Mike siempre se sorprende de la cantidad de masa estudiantil y diseñadores que hay en el país, muchas. Entonces yo creo que sí se puede generar un impacto importante si se incorpora fuertemente. Y aparte que creo que la construcción en sí siempre he tenido, o por lo menos en la escuela, desde los años que yo estudio, hay una visión como media mundana del construir, como que el construir no es para el arquitecto, como que el construir está separado del diseño, separado de la realidad del pensamiento, del espacio, ¿cierto? Y creo que ahí hay una necesidad de cambiar eso, porque ya no podemos construir de la forma que venimos construyendo hace muchas décadas. O sea, ya hay un requerimiento mucho mayor que incluso teórico o moral, tiene que ver con la sustentabilidad, tiene que ver con los procesos de construcción, tiene que ver con el carbón, entonces como una necesidad más allá de los principios de diseño de la escuela. Creo que ahí es como un cambio de paradigma de alguna forma, creo yo. Sí, la construcción, yo creo que los resultados más positivos en el fondo que se ha tenido dentro de en la academia, en el pregrado, estoy hablando solamente en el pregrado, tiene que ver en el fondo cuando el estudiante trabaja con herramientas, se mete a un taller, conoce en el fondo hasta dónde llega el material. Y yo creo que ahí, entendiendo las lógicas del material, las propiedades de él y las herramientas precisas que tiene que tomar, porque en el fondo no es cualquier... Depende de las herramientas. Si no tienes herramientas no vas a llegar mucho a un buen puerto en el fondo. Pero en el fondo ahí aparece la inquietud y aparece en el fondo esta semilla que a futuro seguramente va a estar desarrollando aprendizaje y va a estar innovando dentro de ese ámbito. Acá ustedes mismos ven, afuera de la escuela hay varios ejercicios que tienen que ver con madera, que también se trabajó con otro laboratorio de Viña, que es el Dum Dum Lab, que es diseño paramétrico, donde hay un proceso de diseño que está desarrollado y construido ahí. Hay otra experiencia que está de otro estudiante que está allí, que desarrolló acá y replicó un sistema Solinger que fue iniciativa en el fondo de ellos, en el fondo centro alumno, no fue ningún encargo en el fondo. Y eso te da cuenta en el fondo que despiertas interés en ir desarrollando, ir generando cambios en el fondo, en este paradigma en que el arquitecto sí tiene que en el fondo meter las manos dentro y entender los procesos de una obra. Ahora, por otro lado, y viendo en el fondo, encantado con lo que mostraron ustedes, que poco entiendo, ¿qué pasa? Una pregunta, ¿qué pasa ahora y con todo esto que está de la inteligencia artificial cuando las máquinas de control numérico empiezan a trabajar con inteligencia artificial? ¿Qué pasa en el fondo con la innovación? ¿Dónde está la creación? ¿O dónde está la creación? Hoy esas son las conversaciones de repente que nos hacen distraernos de los informes que tengo que hacer. ¿Tú puedes responder quizá eso? La relación de la inteligencia artificial, el famoso inteligencia artificial. Sí, es algo que es evolucionando muy rápido y estamos viendo los cambios con el ChatGPT y DALL-E, cosas como así. Hay la música que está generando por inteligencia artificial y hay la presencia de la inteligencia artificial en arquitectura. Ahora, hoy día, existen muchos aspectos en el flujo del movimiento de la gente. Hay muchas investigaciones dentro de la empresa como Autodesk, en MIT, en ETH, en todas las universidades, en Inglaterra también, en UCL, los dos son empezando en investigaciones en la inclusión de inteligencia artificial en arquitectura. Y en relación de cómo podemos trabajar con inteligencia artificial, esa inteligencia es una colega, no es un reemplazamiento, un repuesto para un arquitecto, es un otro colega que podemos llevar del equipo y usar para mejorar. Es como alguien que tiene mucha experiencia. Y esta inteligencia artificial es enseñado con toda la experiencia de mucha gente que tiene experiencia en la estructura, en la madera, y podemos usar para hacer las decisiones mejor. Es una otra parte del proceso y yo creo que puede ayudar, especialmente en Chile, donde no existe una tradición con la madera muy largo como tenemos en Europa. Tenemos millones de años de conocimiento de trabajo con madera y en Chile es un poco menos en la historia y es mejorando muy rápido.
en este momento, pero la inteligencia artificial puede ayudar mucho en cómo se puede llevar este conocimiento de otras partes dentro del proceso que tenemos acá en Chile. Entonces, para mí es algo que tiene el potencial para transformar la madera si manejamos bien. Obviamente hay una otra ruta donde estamos reemplazados para los robots, pero yo creo que este es un poco más como la ciencia ficción. Muchas gracias. Quiero agradecerles. Vamos ahora sí a abrir a preguntas del público, pero antes de eso, un poco cerrar esta etapa y tomar los comentarios que ustedes han hecho con respecto a que se requiere avanzar en muchos frentes en paralelo. Sabemos que hay hartas brechas que hoy no permiten avanzar más rápido en potenciar el uso de las maderas nativas en la construcción, pero que esta es una importante, que es generar el interés, como decía Mariela, decía Cristian también, generar el interés desde los estudiantes, desde conocer los procesos, conocer la lógica del diseño, porque ellos van a ser profesionales que luego van a atreverse a diseñar con madera y que vamos a generar un tiraje mucho mayor y un interés mucho mayor, y eso probablemente va a generar que haya más disponibilidad de ciertos productos, la presión que decía Mariela, presionar al mercado por la estandarización, etcétera, que son temas que hemos visto en otros rubros, más allá de la madera, que mercados que han tenido que ir poniéndose al día también con la exigencia o la necesidad de ciertos materiales. Entonces, por ese lado, como importante decir que entendemos que hay varios frentes en los que hay que trabajar en paralelo, pero acá hay un punto bien clave, que es generar el interés y el interés futuro de los estudiantes que están acá también, y las capacidades para entender cómo se dan todos estos procesos de diseño que son distintos, que van más allá de hacer un curso, como decían ustedes, tiene que ver con hacer, con experimentar, con probar y con también impulsar quizás otras ideas más innovadoras que las que estamos viendo ahora, que las que nosotros ya hemos podido desarrollar. Así que te dejo. Sí, Richard. bueno, tal como mencionó Alejandra, ahora dejamos un tiempo para consultas, preguntas, comentarios, reflexión, así que levantan su mano, se presentan y si es que dirigen la pregunta a alguien específico, por favor, ahí tenemos una. Tú, sí. Y acaba de terminar uno en la zona en la región de Aysén, donde esto no funciona. Ah, ya, perdón. Donde tú también asesoraste en aquello. Y el problema, súper interesante lo que ustedes están haciendo, súper interesante en crear esta masa crítica dentro de los profesionales de diseño, de arquitectura, etc. Pero ¿cómo se puede llevar esto a la realidad, a lo práctico? Porque en el proyecto que se realizó, que fundamentalmente usó las especies de allá, lenga, coigüe de Chiloé y otras de la zona, también del siempre verde de allá. Ellos trabajaron con productores, se asociaron a productores e hicieron algunos productos. Y el gran problema que tienen ellos es la obsolescencia de su maquinaria, es la falta de capacitación, fundamentalmente la falta de capacitación, la ausencia de técnicos en este aspecto y bueno, y obviamente la provisión del material para salir del prototipado y empezar ya a trabajar esto en una forma más masiva. Entonces, esa es mi consulta, hacia dónde habría que tirar, digamos, los huevos en diferentes canastas, que me imagino que aquí tiene que haber mucho. Estado, más Cámara de la Construcción, etcétera, ¿no? Esa es mi consulta. Gracias. Si es que quieren complementar. Yo creo que una de las cosas que nos ha pasado en el proceso del desarrollo de este proyecto es que cuando lo postulamos, cuando lo formulamos, pensábamos en cómo usamos las maderas nativas para desarrollar los mismos productos que ya existen. Por ejemplo, porque de hecho en la formulación pusimos pilastra, revestimientos, como productos bien tradicionales en el sentido de que ya se utiliza la madera para ello. Pero
Pero en este proceso lo que hemos visto, sobre todo en la primera parte, que hicimos una cantidad de reuniones bien intensivas con arquitectos, diseñadores, constructoras, servicios públicos, es que había una necesidad de otros productos que no habíamos visto. Por ejemplo, lo que tú decías, los edificios públicos, nos hablaban de las celosías en los exteriores, de elementos que quizás nosotros no habíamos considerado originalmente, o de otro tipo de productos que tuviesen que ver con las instalaciones también, como por ejemplo un producto que pudiese también contener instalaciones eléctricas. Y ahí nos dimos cuenta que claro, que por un lado, más allá de decir hay ciertos elementos de la construcción en los que sí se puede ocupar madera nativa, también hay elementos nuevos que no habíamos visualizado. Y que también el mercado iba más allá de la vivienda y que los edificios públicos podían tener, incluso en la reunión anterior veíamos que muchas veces en las bases de licitación de los proyectos podrían haber ciertos requerimientos de uso de materiales locales, o si es que era un proyecto que estaba asociado a alguna comunidad, la madera era algo que se pudiese incorporar dentro de las bases. Entonces, uno mirar, cosa que no se había hecho en los proyectos anteriores, pienso yo, el diseño desde el principio, como en otro tipo de productos que no estábamos mirando. Y bueno, nosotros también hemos ido trabajando en paralelo con el levantamiento de información de las empresas locales y de las capacidades productivas, y que esos diseños respondan a esas capacidades que tienen las empresas locales. Siempre pensando que hay cosas que por ejemplo, ahí Mariela puede complementar, pero en los diseños que estamos desarrollando, que todavía no lo hemos presentado, pero lo que estamos en proceso de desarrollo, es que se puedan desarrollar con la tecnología que existe actualmente en la región, pero que también tengan una opción de que las empresas puedan hacer como una mejora en su proceso y quizás mejorar el proceso productivo o producir una variante del mismo diseño. Entonces estamos pensando cada diseño con distintas variantes dependiendo de la capacidad que tiene de utilizar la tecnología la empresa local, pero el diseño ya está pensado para la tecnología que existe hoy actualmente en las empresas. Entonces, no debiesen haber después problemas en que, por ejemplo, no sea factible de fabricar por alguna problemática de ese tipo, porque partimos al revés, en el fondo partimos haciendo el levantamiento de qué es lo que hay en términos productivos y cómo nosotros podemos desarrollar procesos que se adapten a eso. Quizá ahí Mariela puede... Disculpa. Sí, y quizás tiene que ver un poco con lo que quizás hablábamos nosotros cuando presentamos las diapositivas, es no solamente enfocarnos en el diseño como formal del producto final, sino que entender como los métodos. O sea, como tú bien dices, las empresas no son todas iguales, todas tienen distintas capacidades, tienen líneas de producción. Yo tampoco soy ingeniera para específicamente hablar de los tipos de producción, pero sí nos damos cuenta que hay gente que tiene desde solamente una tupí y que recibe la madera y hace, no sé, unas tablas para las carnes, y vas a tener una que también quiere meterse y tratar de elaborar un producto más elaborado y aumentar su capital, pero también tienes otras empresas que tienen mucha más maquinaria, otras empresas que han comprado CNC, fresas de mecanizado de 3 ejes, y que no le sacan ni siquiera el potencial que tiene una máquina CNC. Eso es cierto, hay muchas empresas que tienen eso. Entonces tienes diferentes niveles de tecnología. Entonces, no solamente lo importante en este proyecto es pensar en el producto formal y el entregable que vendría siendo, no sé, un plano de fabricación, sino que entender la aplicación. Entonces aquí tú no solamente vas a entregar una forma, sino que un paquete como tecnológico, por decirlo así, en su descripción más amplia. O sea, el cómo yo elaboro este módulo, si es que tengo una tupí, ¿cómo lo puedo elaborar si tengo quizás acceso a una máquina de fabricación digital como una CNC, que puedo pagar ese servicio, pero yo, no sé, pues lo encolo y lo mando a cortar? O cómo yo veo en este proceso una oportunidad y voy a adquirir una CNC porque quiero realmente producir este diseño que me están entregando liberado de alguna forma. Entonces, tiene que ver entender en esa aplicación, más que el diseño. Entonces, probablemente, quizás me estoy adelantando, los diseños se separen un poco de la imagen de innovación que siempre logramos ver, que es una cosa muy, muy extraña, muy novedosa, muy como edge cutting geométrica, sino que quizás el diseño sea una cosa mucho más simple, pero que permita variación por parte de la pyme, pero que signifique una incorporación de tecnología o de un proceso tecnológico hacia la pyme más que solo un proceso. O sea, hay distintas formas de abordarlo. Y yo creo que ahí es lo importante. O sea, así lo vemos nosotros, como desde la metodología más que del diseño final. Sí.
Hola, mi nombre es Rocío Lago, de empresa RF Lambert, de la ciudad de Villarrica. Estoy en la otra vereda, en definitiva nosotros somos productores. Fue muy grato que nos invitaran porque nosotros producimos estas tres especies, principalmente roble. Y nos pasa como industria que es muy poco usada nuestro producto, por decirlo así, en estas obras. Entonces me pregunta un poquito más a Cristian. De los proyectos que tú pude ver acá, todas estaban inicialmente construidas en maderas nativas, pero me da la sensación que terminaron siendo remodeladas en pino. Entonces me gustaría saber el cómo o por qué se toma la decisión, o ustedes los arquitectos, en el no usar tanto la madera nativa como las otras especies como el pino. ¿Cuáles son las desventajas que ustedes encuentran? Para mí es súper importante como industria, porque creo y estoy convencida de que el nexo es súper importante con ustedes los arquitectos, porque siento que hay un desconocimiento de hoy en día de lo que se produce, en las características en las cuales nosotros también llegamos al 12% de humedad, los formatos son muy parecidos al pino, pero no estamos presentes. Sin ir más lejos, hoy en día tenemos en construcción el Hospital de Villarrica, que quedó maravilloso, pero no hay nada relacionado con maderas nativas en ese hospital. Entonces es súper fuerte para uno decir, chuta, unas construcciones muy lindas, pero no existe la madera nativa, y siendo que el entorno, como lo mostraron, es todo bosque nativo en la zona. Entonces, un poquitito desde tu experiencia, el por qué no optar hoy en día en la construcción con nativos. Bueno, las obras que se mostraron de los proyectos, principalmente con de alguna forma están, y eso lo dice el proyecto y las especificaciones técnicas, que siempre prima el tratar de cambiar y reemplazar las piezas por madera nativa. Si en el fondo no existiese la posibilidad, se ocupará otra especie más exótica. Pero sí, yo creo que es un tema también de visibilidad. El hacer arquitectura desde esta frontera, en el fondo, de la parte sur, es un logro porque en realidad, yo no sé en el fondo, en otros lados del sur, pero Valdivia en el fondo es muy malo en el fondo la cantidad de materiales que uno puede encontrar, ya sea en el fondo y principalmente de madera en el fondo es muy difícil. Está el retail, está en el fondo las barracas en el fondo que también encuentra. Pero yo creo que tiene que ver con visibilidad también de las empresas que están produciendo productos con material. Villarrica en el fondo, para mí Villarrica es laminado, es Voipir, y otras más, Flor del Lago creo que está allá, no sé. Y eso yo creo que tiene que ver con un poco que las empresas que están desarrollando productos tengan una campaña un poco más fuerte y puedan poder llegar en el fondo a la gente que está especificando en madera. También hay un tema también de costos también que asocia el material, que obviamente cuando llega en la práctica y en la decisión es lo primero que se va, o sea, lo primero que se corta dentro de una discusión en cosas de precio de una obra. Y ese tipo de cosas. Obviamente en los proyectos nuevos estaba la alternativa que se estaba iniciando todo un proceso de desarrollar un producto que era con modificaciones térmicas, que era la madera termotratada, que dentro del fondo de las modificaciones de la madera o de madera modificada, es una de varias en el fondo. Está la acetilada también, está la furfurilada, y que son procesos que todavía en el fondo no llegan a este mercado tan fuerte. El acetilado en el fondo llegó hace como 10 años atrás, acá a Chile, y el termotratado era una opción porque a pesar de que está dentro de otros mercados hace 30, 40 años atrás, se estaba generando acá con madera de pino y lograba en el fondo un buenos resultados, y se utilizó en el fondo en las obras nuevas. Y eso, pero yo creo que es un tema de visibilidad y de precio, y tenerlo dentro del mercado acá. ¿Qué tal? Hola. Hola, buenas tardes.
Mi nombre es Gerardo Ludwig, trabajo en el área de acerrío, justamente estoy trabajando en acerrío de maderas nativas. Muy buenas las presentaciones. Veo que hay una disparidad muy grande, digamos, en cuanto a y me uno a las palabras de la señora por acá, Verónica, que hay una brecha muy grande entre las tecnologías de las grandes empresas medianas y las pocas que podrían existir, no sé, en Villarrica, y la gran mayoría de las pequeñas empresas que están trabajando con maderas, aserrando maderas nativas. Muchos aserraderos muy primitivos, con tecnología muy antigua o más moderna, pero de baja calidad, digamos, que no permiten un corte bien. Bueno, ahí tenemos una tremenda brecha en cuanto a preparación de gente, técnicos, gente que entiendan de cómo afilar una sierra, de cómo operar la sierra. Yo trabajo hace por lo menos 10 años trabajando en nativo y nunca he visto un arquitecto o algún constructor que haya ido a hablar con nosotros y decir, oye, quiero el corte de esta forma. O sea, prácticamente no existe una comunicación, hay un intermediario que pasa, va a comprar madera y las maderas nativas se caracterizan en A y B, por decirte, la primera cesta y la cesta L, o por hablarlo así en forma bien vulgar. Y la diferencia de precios son muy altas. En el bosque que nosotros trabajamos, por ejemplo, un 15% es de la categoría A y el otro 80% es de una categoría B que no pasa la prueba, digamos, para hacer una tabla de piso o una tabla terminada. Entonces, no es rentable para ese productor ese bosque, ¿entiendes? Y trabajar, hemos hecho trabajos con Unifor, algunos estudios, y hemos querido trabajar con maderas cortas, pero tú sabes lo que es manejar con maderas cortas, es un costo altísimo, entonces tú no compites con la madera de plantaciones, que tiene una homogeneidad muy alta, digamos, y puedes aprovecharla mucho más fácil y más barato hacerla. No sé, podría hablar bastante en este tema, pero hay tecnología, pero es muy difícil incorporarla al usuario chileno, digamos, al usuario, porque no tenemos el capital, no hay conocimiento, y técnicos en ajustar la máquina, no lo encuentran, ni siquiera la cepilladora. Todos han ido aprendiendo por la mayoría, que yo creo porque el maestro anterior le enseñó cómo usarla, pero no conozco una escuela aquí en el sur que nos enseñe a usar estas máquinas, ¿entiendes? Ahí falla, no sé si el Estado o las universidades o la agrupación de empresarios que no hayan formado, hayan cooperado para que se forme un instituto de formación técnica. Gracias. Voy a tomar la culpa. Sí, es verdad, completamente. Y algo para mí, un extranjero de afuera, yo encontré este problema como al tiro cuando llegó en Chile. Y estaba enfrentado con esta brecha que tenemos en Europa, de aquí en Chile y en Sudamérica en general. Y este es el tema de los técnicos. Y el técnico es algo que la gente no respeta mucho y normalmente que no paga mucho para también. El sueldo es muy mínimo y para llevar a la gente que tiene conocimiento de tecnología se necesita un buen sueldo. Y la gente no, por cualquier razón, porque no quiere o porque no tiene el capital, no quiere invertir en la gente. Y la persona que puede manejar esta máquina es 2 veces más importante de la máquina. Puede comprar cualquier máquina de cualquier país, importada de Inglaterra, de Estados Unidos, pero no se puede operar solo. Y también no puede transformar o llevar una idea, un diseño de la realidad
falta si no tiene este conocimiento para cómo operar la máquina. Entonces este es como un problema que existe ahora, que yo no sé si hay algo interés en cambiando en este momento, pero es algo que yo creo que Chile necesita enfrentar, es cómo se puede capacitar la nueva generación de técnicos, que son muy capos en relación de cómo yo puedo mecanizar algo o cómo yo puedo usar máquinas de alta complejidad, que se necesita mucha capacitación y mucho conocimiento para operar también. No es como una máquina, como una sierra de winch, aprieta el botón y ya, listo. Una máquina CNC es mucho más complejo y una máquina como un robot es 2 veces más complejo que eso. Y este es solo para operación, no para programación, para diseño, incluyendo el proceso que se necesita llevar de innovación como una forma de hacer un flujo de trabajo, como se llama normalmente, un workflow en inglés. Y para desarrollar algo como así se necesita todo el conocimiento del diseño, del proceso de operación, programación, industrialización, la madera también, todos los desafíos, como se dice, o este problema que la gente no sabe cómo especificar, que yo necesito acotar la madera en cotos, en radial o en drift, se llama en inglés, pero planar. Y por lo mínimo este conocimiento es algo muy importante que puede cambiar completamente el uso de la madera, la consistencia de la madera nativa por uno. Y todo de este conocimiento yo creo, es mucho más importante de la maquinaria. Esta capacitación de la gente es la cosa que es muy importante en este momento en Chile. Entonces, sí, soy en acuerdo. Ok. No, y solo para redondear eso mismo, tiene que ver unas cosas que, algo que tú no dijiste, pero llamaba la atención que acá tenemos como un solo tipo de madera que sale del aserradero. Quizás como usted decía, en el fondo, nadie me ha venido a preguntar cómo quiere que le corte la madera. Capaz la capacidad de entregar variación o especificación existe, pero ni siquiera existe el diálogo. O sea, yo no tenía idea que yo puedo ir a un aserradero y preguntar y que me corten madera radial en vez de madera, no sé cómo se llama el otro tipo de corte. Ya, perdón, ahí ve que no tengo idea, ese no es mi área, pero o sea, es fundamental, y sobre todo para pensar en productos que no tengan que ver con estructuras de madera, sino que interiores. O sea, ese tipo de corte donde mejoramos la performance del palo, por decirlo así, es vital cómo lo cortamos. Y a veces ni siquiera tiene que ver con la tecnología, sino que aplicación de ciertos métodos o pasos para llegar a ofrecer un producto de mejor calidad. Ok. Cristian, ¿vas a agregar algo? Sí. Algo pequeño. Sí, claro, en el fondo reconozco que la parte del rol del arquitecto dentro de la obra, como el que administra o diseña, en el fondo el que lleva, está esa falta de poder llegar a la materia prima. Quien está haciendo ese trabajo generalmente se la dejan al constructor, que en el fondo evalúa lo mejor, que no lo molesten para las postventas y principalmente que llegue a un buen costo. Entonces yo creo que ahí también compartimos en el fondo esa responsabilidad de por qué no llega tanto la madera, tanto los arquitectos como la gente que está formada como constructores civiles y también ingenieros, que en la mayoría son profesiones, y no voy a decir todos, pero yo he encontrado varios casos en el fondo en cuando uno sugiere o parte con un proyecto de arquitectura en desarrollarlo en madera, le transmiten ese temor, o los ingenieros o los constructores, acerca del fondo que va a ser muy terrible la mantención de esa obra, de la vida útil que va a tener. Entonces, claro, tiene que ver también con que no solamente el conocimiento se transmita desde la arquitectura, sino que también desde la formación de los ingenieros y constructores. Es vital lo que decía acerca de una cosa, un detalle nomás, del nivel de cepillado. Yo lo aprendí en la obra de la biblioteca y de fondo si no tienes buenas máquinas que cepillen o que afilen las máquinas, empieza a aparecer todos los defectos cuando tú colocas los revestimientos, porque en la medida que se van gastando, se van aplanando, en el fondo las fibras, y la humectabilidad que tiene empieza a aparecer manchas porque los imprimantes en el fondo no pegan o no se adhieren de manera homogénea. Nada, toda la razón.
última pregunta para ir cerrando este conversatorio. Vale, muchas gracias. Hay varias que ya hicieron, así que pero una para Cristian. En el caso específico de Valdivia, que tiene suelos muy malos en gran parte de la ciudad, y mostraste el proyecto del centro náutico, ¿existen también tecnologías o procesos más antiguos, como los palafitos, por ejemplo, que eran fundaciones en madera hincadas, que vayan desapareciendo por normativa o por costo, pensando en que, no sé, tal vez, no sé cuál fue la fundación de ese proyecto, pero, o sea, el sistema de fundación, pero ya no se plantea ni siquiera como fundaciones en madera, como antiguamente habían en el sur de Chile? Mira, de la normativa específica desconozco, pero hay varias experiencias que todavía siguen apareciendo. En el edificio acá fueron en fundaciones puntuales, en la cual después se amarró con unas vigas debajo, unas vigas de hormigón y que soportan toda una losa, fundaciones puntuales. El tema como de los palafitos, acá en el fondo todo lo que se funda en estos terrenos malos es a través de pilotaje. Por eso es que de repente tú ves a orilla del río unos terrenos pero espectaculares que están a precio de oro, pero que también ningún proyecto inmobiliario llega a números verdes, porque en el fondo la fundación que tienen que plantear ahí es carísima. Hay fundaciones también antiguas, por ejemplo, el edificio que está al frente acá del helipuerto, es uno de los más grandes que tiene Valdivia, no sé cuántos pisos tendrá. Cuando tuvieron que hacer las fundaciones, llenaron de no sé, miles de postes de eucalipto, porque no les daba, cuando hicieron el hoyo, se llenaba de agua, se llenaba de agua, se llenaba de agua, solo malísimo, y tuvieron que rellenar, compactar, y meter, ¿cómo se llama? Fundaciones de pilotes de eucalipto. Ahora, las fundaciones en estos terrenos malos, realmente hay que entender la lógica estructural que tiene cada uno de ellos. No soportan grandes alturas, sino que también los sistemas estructurales que se deben plantear ahí son estructuras indeformables, en fondo, y que sean seccionadas y de no grandes luces. Si tú planteas un edificio largo, obviamente que van a empezar a bajar, dado la mecánica y las fundaciones puntuales, y vas a tener en el fondo con los años, en vez de una horizontal, un edificio que está curvo. Entonces, tiene que plantearse para que se vaya deformando de manera más regular. No te decía que te acercaras más para que te escuchen la grabación. Ya. No te estaba interrumpiendo, disculpe. Eso. Bueno, gracias Cristian, Mariela, Mike y Alejandra por su participación en este conversatorio. Antes de finalizar, les quiero pedir a los investigadores también asociados a este proyecto del Instituto Forestal, Marjorie Martin y Carlos Wigner, y a la representante de CONAF, Carmen Gloria Quesada, que nos ayuden, por favor, porque le tenemos un presente a nuestros expositores, que es un libro sobre el bosque nativo en Chile, del Instituto Forestal y su programa CIMEF. Así es que también aprovechar de darle un aplauso a nuestros expositores. Les queremos pedir después que todos adelante se queden para una foto del grupo con Carmen Gloria, Marjorie. Y falta el libro de Alejandra, ahí, por favor. Gracias a ustedes también por participar de este primer conversatorio. Los esperamos pronto. Vamos a informarles dónde va a ser el segundo. Y para abordar el tema de la tecnología, que fue un tema que fue apareciendo en las últimas preguntas. Así que agradecerles a los expositores y a todos ustedes por haberse quedado durante toda la actividad. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad.